¿Cómo es posible que quienes ignoraron durante décadas la miseria y la destrucción de Venezuela ahora se sientan con la autoridad moral para decirnos qué es bueno y qué es malo? Es una pregunta que me hago todos los días cuando veo a estos supuestos defensores de los derechos humanos salir a protestar en nombre del chavismo. Durante más de 25 años, Venezuela se hundió en una crisis humanitaria sin precedentes. Millones de personas huyeron del país, hubo hiperinflación, los hospitales colapsaron y hasta hubieron momentos donde no había comida. ¿Dónde estaban todos esos progresistas cuando eso estaba pasando? Por supuesto, ahora cuando el régimen toca fondo, justo cuando finalmente hay una posibilidad real de cambio, esta gente viene a aguarnos las fiestas con sus discursos sobre soberanía y derecho internacional. Es increíble la hipocresía. Por si no lo sabían, la nueva moda zurda es el tema de Venezuela. Entonces tenemos a un montón de izquierdistas hablando de nuestro país sin saber nada. De repente, ahora todos son expertos en Venezuela. Todos tienen opiniones sobre lo que debería o no debería pasar en el país. Gente que nunca ha movido un dedo cuando el régimen aplastaba estudiantes, cuando robaban elecciones, cuando cerraban medios de comunicación, ahora resulta que están profundamente preocupados por el destino de Venezuela. ¿Dónde estaba esa preocupación hace 5 años? Hace 10 años, hace 20 años cuando Chávez empezó a desmantelar las instituciones democráticas. No les preocupaba porque en realidad no les importa Venezuela y nunca les ha importado. También de repente hay una gran angustia por las leyes internacionales, la soberanía y el petróleo. Por supuesto, ese interés solo va dirigido en una dirección y esa dirección es todo lo que haga Estados Unidos. Ahí sí se preocupan, ahí sí hablan de soberanía, ahí sí hablan de derecho internacional, ahí sí hablan de imperialismo. Es fascinante cómo funcionan estos dobles estándares. Claro, a estos tipos no les interesan las leyes internacionales porque ¿dónde estaban ellos cuando metían a jóvenes presos por protestar? ¿Dónde estaban cuando el régimen desaparecía a la gente? ¿Dónde estaban cuando robaron las elecciones una y otra vez? Ahí no dicen nada sobre las leyes internacionales, ahí no hay preocupación, ahí no hay indignación, ahí no hay nada, porque la verdad es que las leyes internacionales solo les importan cuando pueden usarlas como arma contra Estados Unidos. Cuando es un régimen socialista el que viola sistemáticamente todos los derechos, ahí las leyes desaparecen mágicamente de su vocabulario. Es selectivo, es conveniente y es profundamente deshonesto. Lo mismo con la soberanía y el petróleo. ¿Desde cuando a ellos les ha importado la soberanía y los recursos de Venezuela? Si Venezuela estaba siendo dominada por China y Rusia durante más de 2 décadas. Estos países se llevaron petróleo venezolano a precios ridículamente bajos, muy por debajo del mercado internacional a costa del sufrimiento del pueblo venezolano. China prestó miles de millones de dólares al régimen a cambio de petróleo, creando una deuda que va a tomar décadas pagar. Rusia nos vendió armas obsoletas a precios inflados y se llevó concesiones mineras. Cuba recibió petróleo prácticamente gratis a cambio de enviar sus agentes de inteligencia y sus médicos como herramienta de propaganda. Y ahora que nuestro petróleo se va a vender en mercados internacionales tienen un problema. Ahora sí les importa la soberanía venezolana. Ahora sí se preocupan quién se beneficia de nuestros recursos naturales. Es absolutamente ridículo. Aparte que también habían tropas cubanas en Venezuela. No estoy hablando de asesores o consultores, estoy hablando de presencia militar real. La guardia personal de Nicolás Maduro estaba compuesta por cubanos, no por venezolanos. Piensa en eso por un segundo. El supuesto presidente de Venezuela, el líder de la llamada revolución bolivariana, no confiaba lo suficiente en su propia gente como para dejar que lo protegieran. Tenía que traer guardaespaldas de otro país porque sabía que si dependía de venezolanos probablemente terminaría traicionado. Después los chavistas tienen los cojones de decirnos que no somos venezolanos de verdad por no apoyar a Maduro. Nos llaman apátridas, traidores, vendidos al imperio, pero Maduro ni siquiera confiaba en su propio ejército. O sea, el líder del chavismo no confiaba en su propia gente lo suficiente como para dejar que venezolanos lo protegieran. Y tanto ellos como los izquierdistas se atreven a cuestionar nuestro patriotismo. Ese es el colmo de la hipocresía. Para ellos primero viene su devoción al socialismo y después viene todo lo demás. Esa es la realidad que ellos nunca van a admitir, pero que se ve clarísima en sus acciones. Para el chavista, ser revolucionario es más importante que ser venezolano. De hecho, si tienes que escoger entre el socialismo y Venezuela, ellos van a escoger el socialismo todas las veces. Por eso no tienen problema con que Cuba, Rusia o China saquen nuestro país, porque esos países son parte del mismo proyecto ideológico. La nacionalidad es secundaria, lo primero es la revolución. En su mente retorcida, los únicos que pueden ser venezolanos de verdad son aquellos que son revolucionarios. No importa que el chavismo sea una minoría cada vez más reducida, no importa que millones de venezolanos hayan votado en contra de ellos una y otra vez, no importa que la mayoría rechace abiertamente su proyecto político, ellos se sienten con el derecho de llamar apátridas a todos los que no los apoyan. Es una perversión total del concepto de nacionalidad, porque para ellos ser venezolano no significa haber nacido en Venezuela, amar a Venezuela o querer lo mejor para Venezuela. No, para ellos ser venezolano significa apoyar el socialismo, apoyar la revolución y apoyar el chavismo.
Esta idea es tan perversa que los zurdos la aplican para todos los que no comulguen con sus ideas, no solo en Venezuela, sino en todos lados. Básicamente, ellos no te consideran como un ser humano plenamente consciente si no apoyas el socialismo. Si no estás de acuerdo con ellos, entonces eres un ignorante, estás alienado, sufres de falsa conciencia, estás manipulado por los medios capitalistas y eres un fascista o un títere del imperialismo. Nunca se les ocurre que tal vez la gente simplemente no esté de acuerdo con sus ideas porque esas ideas no funcionan. De ahí que justifiquen todas las acciones que hace la izquierda por más malas que sean y reclamen todas las acciones de la derecha por más buenas que sean. Si la izquierda tortura es porque los torturados eran fascistas que se lo merecían. Si Trump presiona para liberar presos políticos es porque son herramientas de propaganda del imperialismo. Es un sistema de pensamiento completamente cerrado donde ellos siempre tienen la razón por definición. A esto ellos lo llaman tolerancia represiva. Yo ya he hablado bastante de esto en otros videos, así que no me voy a enrollar mucho en ese tema, pero básicamente los zurdos basan su comportamiento en un autor que se llama Herbert Marcuse, un filósofo de la escuela de Frankfurt que escribía en los años 60. Marcuse explicó que la tolerancia para los socialistas no puede ser neutral, no puede tratar todas las ideas por igual. Según él, la verdadera tolerancia significa ser intolerante con ideas que ellos consideran como reaccionarias, fascistas o conservadoras, mientras se tolera completamente todas las ideas que ellos consideran como socialistas y revolucionarias. En otras palabras, la tolerancia para la izquierda es apoyar todas las acciones que tomen los zurdos y denunciar todas las acciones que hagan los de derecha. Así de simple, no es un doble estándar accidental. Es un doble estándar intencional y teóricamente contemplado. Ellos saben que están aplicando reglas diferentes para cada lado y lo hacen a propósito porque creen que su causa es tan justa que justifica cualquier método. Además que también utilizan tus propios valores en tu contra. Hablan de democracia todo el tiempo, pero son los primeros en negar resultados electorales cuando pierden. Hablan de leyes internacionales, pero no dicen nada sobre los presos políticos, los torturados y los desaparecidos. Hablan de soberanía, pero no les importa que Cuba tenga presencia militar en Venezuela, que Rusia venda armas, que China se lleve nuestros recursos. Hablan de libertad de expresión, pero son los primeros en silenciar cualquier disidencia, en reprimir medios, en perseguir periodistas. Ven el patrón. Tus valores son usados en tu contra como arma retórica, pero ellos ni siquiera creen en esos valores. Para ellos, estos principios no son universales, son herramientas tácticas que se usan cuando convienen y se ignoran cuando no conviene. Es puro maquiavelismo disfrazado de idealismo. Ese es su modus operandi, o sea, eso es su forma de actuar y lo hacen de una forma sistemática en todos los países, en todos los contextos. No es casualidad, no es inconsistencia, es estrategia deliberada. Todo esto lo mezclan con la idea de que la política para ellos no se trata de encontrar consensos o entendimiento, sino de identificar quién es tu amigo y quién es tu enemigo y actuar en consecuencia. Por eso los zurdos terminan viendo la política como un conflicto permanente donde no hay posibilidad de coexistencia pacífica con el otro lado. O ganas tú o ganan ellos, no hay término medio. Por lo tanto, su forma de entender la política hace más difícil imaginar espacios comunes y favorece una sociedad cada vez más polarizada. Es una visión completamente destructiva que hace imposible la convivencia, porque si el otro lado es tu enemigo existencial, entonces cualquier cosa que hagas contra ellos está justificada. El mejor ejemplo de esto es un activista español que se disfraza de periodista llamado Antonio Maestre. Este sujeto se refiere a todos los venezolanos que celebran la captura de Maduro como gusanera fascista. Déjame explicarte lo grave que es eso, porque gusanera es un término que usaba Fidel Castro para deshumanizar a los cubanos que se oponían a su régimen y así justificar cualquier abuso en contra de ellos. Es un término cargado de odio, de desprecio y de violencia implícita, y Antonio Maestre lo usa despreocupadamente para referirse a millones de venezolanos que simplemente están celebrando que finalmente cayó el tirano. También es fascinante ver cómo este tipo pinta a los venezolanos viviendo en España, porque según él somos ricos, ultraderechistas, fascistas y conspirando para destruir la democracia española. La realidad es que la mayoría de los venezolanos en España son gente trabajadora que huyó de la miseria, pero para Maestre somos una amenaza. Aparte que él incluso va a dictar quién es venezolano fascista y quién no, justo como lo hacen los chavistas al decir quién es apátrida y quién no. Lo más cómico es ver cómo actúa cuando alguien se le enfrenta, porque hay un video donde el periodista Vito Quiles le dice si le puede hacer una pregunta y mira cómo se pone. ¿Podríamos hacerte una pregunta? ¿Cómo llevas tener que estar defendiendo un gobierno cercado por corrupción? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Cómo llevas tener que defender un gobierno cercado por tantos casos de... ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Así actúa el supuesto progresista, se puso agresivo inmediatamente por nada.
¿Están viendo cómo no creen lo que predica? Este tipo se comporta como un regresista violento por más que diga lo contrario. Y no crean que esa fue la única vez que hizo eso, porque miren este otro video. Si no tiene fuerza. No tiene fuerza. Vamos, sigue. 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 Sigas. ¿Qué? Si no tiene fuerza. Que sigas. ¿Qué? Sigas. Ya. Al final todo esto tiene que ver con el dinero, tanto que se quejan de que Estados Unidos se va a llevar el petróleo, pero ellos son los primeros en recibir plata de países latinoamericanos gobernados por regímenes corruptos. Todo el mundo sabe cómo el chavismo ha estado financiando la izquierda internacional durante años, y a medida de que pase el tiempo ya iremos descubriendo todos los detalles de ese financiamiento. Ya están empezando a salir los trapos al sol, y por eso están tan desesperados, porque se les acabó la fuente de dinero. Ya con lo que sabemos, según las declaraciones del Pollo Carvajal, el chavismo financió movimientos de izquierda alrededor del mundo. PDVSA funcionaba como una caja negra del socialismo, un pozo sin fondo donde se financiaban campañas políticas, medios afines y proyectos ideológicos fuera de Venezuela. Entre los supuestamente financiados estaba Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, Podemos en España y muchos más. Toda una red internacional de corrupción financiada con el petróleo venezolano. Por eso se están movilizando y están enviando a sus hordas a las calles a protestar, porque se les acabó la fuente de ingresos. Venezuela era la joya de su movimiento político y ahora ya no van a poder financiar sus campañas. Después se quejan del colonialismo y el imperialismo, pero ellos son los primeros en comportarse como colonos imperialistas que viven a costa de los demás. Entonces, la próxima vez que veas a esta gente hablar de Venezuela con mucha indignación, con mucha preocupación por la soberanía y las leyes internacionales, acuérdate que ellos solo están ahí porque se les acabó el negocio. Venezuela era el ganso de los huevos de oro que financiaba movimientos de izquierda en todo el mundo, y ahora sin esos ingresos están que se les sale espuma por la boca. Para mí esto es maldad, lo mires por donde lo mires. No hay otra palabra para describirlo. Callaron ante el hambre, callaron ante las torturas, callaron ante las desapariciones, callaron ante la dominación extranjera por parte de Cuba, Rusia y China, pero ahora les arde porque capturaron a Maduro. Al final, cuando rascas la superficie, cuando miras más allá de los discursos, te das cuenta de que no creen en soberanía, ni en leyes internacionales, ni en derechos humanos, ni nada de lo que dicen creer, solo en su revolución que se sostiene con plata ajena. Estuve en Venezuela hasta 2017 y me tuve que ir no por elección propia, sino por las sanciones económicas que está sometiendo Estados Unidos a mi país. Por la única razón de que Venezuela se atrevió a nacionalizar sus recursos, como es el petróleo. Pero eso no te lo van a decir los medios, porque la propaganda y la oposición venezolana te quieren hacer creer que Venezuela es un país fracasado. Pero no es así. Venezuela es un país que, a pesar de las sanciones imperialistas, prevalece. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo en la propaganda yankee? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo en la propaganda yankee? Así pareciera que hablara esta mujer. Obviamente ella no es venezolana y está hablando sobre propaganda, pero si esa mujer es venezolana, yo soy Donald Trump. La gente está diciendo en los comentarios de ese video que ella es chilena. Yo en realidad no sé si ella es chilena o no, pero lo que sí estoy seguro es que ese acento no es de Venezuela. En ninguna parte de Venezuela se habla así. Para que veas el nivel de locura al que hemos llegado, que ahora hay gente pretendiendo ser venezolana para así poder apoyar la tiranía chavista. Bueno, ya está, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por todo el apoyo. Para el próximo video todavía no estoy muy seguro de lo que voy a hacer, así que si tienen alguna sugerencia, por favor déjenlo en los comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao.